yo sé que igual ustedes han tenido otras clases de diabetes. El tema de diabetes es un tema bastante amplio. Así que vamos a hacer una pequeña introducción, palabras muy breves de epidemiología, y después vamos a hacer un breve repaso de las distintas clases de los fármacos antidiabéticos orales, que tengo entendido que iban a revisar con el doctor Toro, ¿no? Sí, tuvimos una clase con él. Ah, ya, perfecto. ¿Y ahí quedaron igual más o menos claros? Sí, también ya tuvimos la ayudantía de esa clase. Ah, ya, perfecto. Así que vamos a hacer nuevamente un repaso porque mientras más veces en el fondo uno vaya escuchando, más se le van a ir quedando los conceptos. Y después vamos a ver los distintos escenarios como sobre los cuales se prefiere utilizar uno u otro fármaco, ¿ya? Entonces, bueno, todos sabemos que actualmente la diabetes es una enfermedad que se considera como una enfermedad, ya no solamente una enfermedad metabólica, sino que una enfermedad cardiorrenometabólica crónica, que se va a caracterizar principalmente por la presencia de resistencia a la insulina, con la consecuente disfunción de las células beta pancreáticas, y que esto nos va a llevar en el fondo a alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Es importante que para su manejo hoy en día el enfoque es un manejo integral que no solamente comprenda en el fondo un manejo farmacológico, sino que está muy enfocado en el tema de los cambios en el estilo de vida. Importante también el control de los factores de riesgo cardiovascular, y con todo esto poder realizar un tratamiento farmacológico personalizado. Además, en el fondo, a partir más o menos de los años 2000, han ido apareciendo nuevos tratamientos que nos han ido permitiendo no solamente individualizar la terapia, sino que además de controlar el control glicémico, ir controlando las comorbilidades que se asocian y que muchas veces tienen estos pacientes, controlar también el riesgo de hipoglicemia, que también se ha visto que es un factor importante de aumento del riesgo cardiovascular, el peso corporal, y también prevenir otras complicaciones cardiovasculares y renales. Con respecto a la epidemiología, es una pandemia, en el fondo es una enfermedad bastante frecuente que actualmente se estima que más de 500 millones de adultos viven con diabetes, pero con un importante subdiagnóstico, sobre todo en países de bajos ingresos y bueno, también en América Latina. Y ya en nuestra realidad local, tiene una prevalencia estimada, en el fondo, según la última encuesta nacional de salud, de un 12,3% en adultos, pero también con un importante subdiagnóstico. ¿Por qué esto es importante? Porque a nivel en el Fondo de Salud Pública es la principal causa de enfermedad renal crónica terminal, es decir, la principal causa de pacientes en diálisis en nuestro país. Produce un aumento de hasta 4 veces el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular, y se asocia a disminución también significativa de la calidad de la expectativa de vida. Lamentablemente, la tendencia de esta patología es que vaya al aumento, esto ligado principalmente al sedentarismo y a los malos hábitos de vida. Pero voy a aceptar a alguien. Ahí está. Ya. Bueno, es importante también que la diabetes muchas veces no viene sola. Se asocia tanto a complicaciones importantes como otras comorbilidades, afectando básicamente muchos sistemas. A nivel ocular, en el fondo, la presencia de retinopatía diabética, aumento de la enfermedad coronaria, de la enfermedad cerebrovascular, bueno, de la enfermedad renal también, la principal causa de diálisis. Y también puede afectar a otros órganos, en el fondo, principalmente pérdidas auditivas, enfermedades pulmonares, y también hoy en día muy importante el tema de la enfermedad metabólica hepática. Ahora, ¿cuál es la visión actual en el manejo de la diabetes? Primero que todo, en el fondo, la base siempre va a ser las modificaciones en el estilo de vida y educación en el fondo al paciente sobre esta enfermedad y todas las complicaciones que pueden ocurrir. Y como pilares, en el fondo, vamos a tener no solo el manejo glicémico, que durante mucho tiempo ese era como el único enfoque. Ahora actualmente se ha visto que debe ser un enfoque mucho más holístico, que incluye también el manejo de la presión arterial, el manejo del control lipídico, y también terapias target en el fondo para disminuir el riesgo cardiovascular y también que nos puedan otorgar beneficios renales. Y todo esto principalmente con el fin de disminuir las complicaciones asociadas a la diabetes.
¿Había que más? No, ya. Ahora, con respecto a las familias de antidiabéticos que disponemos hoy en día, se pueden dividir en el fondo según su mecanismo principal de acción. Vamos a tener a las insulinosensibilizadores, dentro de ellas tenemos las biguanidas y las glitazonas, y bueno, dentro de la familia de las biguanidas la más conocida es la metformina. Dentro de los secretagogos tenemos a las sulfonilurias y las metilinidas, que las metilinidas ya no están disponibles en Chile, se usaron harto en algún tiempo, pero ahora solamente tenemos a las sulfonilurias. De aquellos fármacos con efecto incretina, vamos a tener a los análogos o agonistas del GLP-1 y a los inhibidores de la DPP-4. Y también una nueva clase de fármacos muy importantes también, que son los glucosúricos, y acá tenemos a los inhibidores del SGLT2. Ahora, algunas características de cada uno. La metformina, en el fondo, su principal mecanismo de acción va a ser que va a disminuir la producción hepática de glucosa, es decir, va a disminuir la neoglucogénesis, y también como segundo mecanismo de acción va a ser un fármaco insulino sensibilizante que nos va a ayudar en el fondo con la captación de glucosa, sobre todo a nivel muscular y hepático, y con esto en el fondo reducir la glicemia. Se ha visto que la metformina efectivamente reduce el riesgo de complicaciones tanto microvasculares, eventos cardiovasculares y también mortalidad, y se encuentra en formato de liberación inmediata o prolongado. Con respecto a sus efectos sobre la hemoglobina glicosilada, en el fondo tiene una potencia moderada sobre la reducción de la hemoglobina glicosilada, alrededor de un 1 o 1,5%. No tiene efectos en el peso corporal, ni aumenta ni disminuye, y también, al ser un insulino sensibilizador, no causa hipoglicemia. Sin embargo, tiene algunos efectos importantes y que también son una causa muy importante de abandono de la terapia con metformina, y la mayoría de estos efectos son principalmente la tolerancia gástrica. Produce distensión abdominal, molestias abdominales, diarrea. Por lo tanto, muchas veces los pacientes por esta causa suspenden el tratamiento, y también, sobre todo en pacientes adultos mayores, se afectan más por la disminución en la absorción de vitamina B12. Por lo tanto, también eso es muy importante. En pacientes que están con metformina se debe monitorizar regularmente los niveles de vitamina B12. Otra complicación de la metformina, que si bien se describe pero es muy rara, es la presencia de acidosis láctica por metformina, pero en general es una complicación que no es tan frecuente. Y como se elimina por filtración renal, es muy importante tener en cuenta que siempre que se vaya a iniciar metformina hay que tener una creatinina de base, porque está prohibida iniciarla con una velocidad de filtración glomerular estimada menor a 30. Se puede mantener en pacientes que tengan entre 30 y 45, que ya la usaban, pero obviamente no en dosis máxima, y se puede usar sin ningún problema en pacientes que tengan sobre 60 ml al minuto. Ahora, con respecto a los glucosúricos, a los inhibidores del cotransportador sodio glucosa tipo 2, su mecanismo en el fondo principal va a ser que a nivel del túbulo proximal van a bloquear la reabsorción de glucosa, produciendo principalmente glucosuria y natriuresis, ya que este cotransportador es de sodio glucosa. Actúan en el fondo, también es importante que más o menos el 90% de los SGLT2 son los que son bloqueados por este fármaco, por lo tanto tienen un muy importante efecto sobre la glicemia, pero también se ha visto que tienen efectos que son extraglicémicos, más que nada también por efectos hemodinámicos que tienen a nivel de la arteriola aferente, produciendo una vasoconstricción y también con eso reduciendo la presión intraglomerular, y con eso también disminuyen tanto la proteinuria como la progresión de la enfermedad renal. Además también tienen efecto en el peso, disminución de la presión arterial, disminución de la progresión de enfermedad renal, disminución de los niveles de ácido úrico, y también, muy importante, disminución de la mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Esto se ha demostrado en distintos estudios que se han realizado. También tiene una potencia moderada, un poquito menos que la metformina para disminución de la hemoglobina glicosilada, pero mayor que otros fármacos. Y también es importante tener en cuenta los efectos adversos que se han descrito. Dentro de ellos, los más frecuentes y molestos es más que nada la asociación a
infecciones del tracto genital, principalmente de tipo micótica, siendo ellas la mayor frecuencia candidiasis y balanitis en los hombres, que si bien no contraindican su uso, sí esto puede ser molesto para el paciente, ya que como están constantemente en el fondo con glucosuria, eso va a favorecer la proliferación de algunos hongos. Y también otra complicación rara que se describe, pero que si bien se describe como una complicación rara, no es tan infrecuente de ver, es la cetoacidosis euglicémica, la cual se va a producir principalmente en pacientes que tengan, por ejemplo, antecedentes de diabetes tipo 1 y que no lo sabían y que usan este fármaco, o también en pacientes tipo 2 que se expongan a algunas situaciones, como por ejemplo ayuno prolongado, sepsis, infecciones, se puede gatillar esta cetoacidosis euglicémica, y también en pacientes adultos mayores, al tener este efecto hipotensor en el fondo puede producir un poco de hipotensión ortostática. Por lo tanto, igual estos efectos son importantes explicárselos a los pacientes y que ellos estén atentos en el fondo a los síntomas. Los que están aprobados, los que están disponibles acá en Chile son la dapaglifosina, la empaglifosina y la canaglifosina. Y en general se permite hasta una velocidad de filtración glomerular más de 20 ml/minuto, pero los efectos sobre la glicemia en general son más o menos hasta los 45 ml/minuto. Entonces, entre 20 y 45 ml/minuto uno los usa más que nada por sus efectos de protección renal y cardiovascular, no tanto para el control glicémico. Uno de los primeros estudios, que es el Emperor, que se publicó en el New England, en el fondo vio que estos fármacos efectivamente disminuían la mortalidad por todas las causas, la disminución de la mortalidad por causas cardiovasculares y también la disminución de la mortalidad por hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, en el fondo hoy en día también se usa mucho, incluso también en pacientes no diabéticos, como vamos a ver un poco más adelante. Otro grupo de fármacos que tenemos ahora, ya pasando los fármacos con efecto incretina, son los análogos o agonistas del receptor de péptido similar al glucagón tipo 1, que estos van a actuar principalmente aumentando la secreción de insulina dependiente de glucosa. Por lo tanto, son fármacos que no van a generar hipoglicemia, ya que van a actuar en el fondo al haber llegada de glucosa al intestino. Por lo tanto, son bastante seguros desde ese punto. Pero además tienen otros efectos que los han hecho ser también de elección para pacientes con obesidad. Y es que al entencer también del vaciamiento gástrico, producen aumento de la saciedad. También tienen efectos en el fondo a nivel de cerebral del control del apetito, y eso también en el fondo ayuda al control de la saciedad. Y también se ha visto que han tenido beneficio cardiovascular demostrado. En distintos también estudios que se han realizado, que se realizaron inicialmente eran estudios de seguridad cardiovascular, en el fondo para ver que no aumentaran el riesgo cardiovascular. Lo que estos estudios vieron es que más que aumentar el riesgo, tenían beneficio cardiovascular. Por lo tanto, también se han extendido al uso en pacientes que pueden también no tener diabetes. Y también lo que se vio y que fue lo que ha llamado mucho la atención de estos fármacos es que tienen un importante efecto en el peso, en la reducción de peso, y que no tienen efecto rebote. Dentro de los que tienen más disminución en el peso son principalmente la semaglutida, que se encuentra en versiones oral y subcutánea, y que puede llegar a reducir incluso hasta un 15% del peso, y también tiene una alta potencia en disminución de la hemoglobina glicosilada en más o menos en un 1 a un 1,5%. Los efectos adversos van a ser también principalmente gastrointestinales. Al producir el lentecimiento del vaciamiento gástrico, en el fondo los pacientes van a sentirse nauseosos, con vómitos, diarrea, y también no se deben usar en pacientes que ya tengan una retinopatía diabética avanzada, porque podría también empeorarla. Se prefieren principalmente en pacientes en tratamiento para manejo de la obesidad y con diabetes, y también son de elección en pacientes con enfermedad cardiovascular. Y también lo importante es que en pacientes diabéticos necesitan dosis más bajas que las que están descritas para obesidad. Posteriormente tenemos a un segundo grupo de fármacos también con efecto incretina. Sin embargo, estos, que son los inhibidores de la dipeptidasa 4, van a actuar en el fondo inhibiendo a la enzima que degrada los péptidos intestinales, que son el GLP-1 y el GIP. Por lo tanto, también son muy seguros, no producen hipoglicemia,
Y en Chile tenemos 5 disponibles, que son la linagliptina, la saxagliptina, la sitagliptina y la vildagliptina. En general, los 3 últimos se pueden usar en el fondo en pacientes con enfermedad renal crónica, pero requieren disminuir sus dosis, excepto la linagliptina, que esta es una formulación de 5 miligramos y no requiere ajuste. Actualmente, a partir del año pasado, está también uno nuevo, que es la evogliptina, que también tiene características parecidas a la linagliptina. Estos, eso sí, tienen una potencia moderada en disminución de la hemoglobina glicosilada, pero tienen un muy buen control, sobre todo postprandial, y lo que sí, en el fondo, no tienen ningún efecto en el peso, también tienen muy bajo riesgo de hipoglicemia, pero la verdad es que no tienen ningún beneficio ni cardiovascular ni renal, solo tienen efecto en la glicemia, y muchas veces también son de elección en algunos pacientes, ya que son muy seguros, en el fondo tienen muy pocos efectos adversos y no tienen tampoco efectos en el peso. Posibles efectos que se han descrito, pero que también son bastante poco frecuentes, son algunas infecciones respiratorias, principalmente del tracto respiratorio superior, y también pancreatitis. Y también la otra precaución que hay que tener con estos fármacos es que en pacientes que tengan antecedentes de enfermedades pancreáticas, neoplasias, tampoco se recomienda su uso. Y también por último tenemos las sulfonilurias, que estos son parte del grupo de los secretagogos, que principalmente van a estimular la secreción de insulina endógena en la célula beta pancreática, y como esta acción es independiente de los niveles de glucosa plasmática, tienen un muy alto riesgo de hipoglicemia. Han habido en el fondo distintas generaciones de sulfoniluria, la primera, la segunda y la tercera, donde antiguamente estaba la clopropamida, actualmente también está la glibenclamida, y los de tercera generación, que son el glimepiride, la glicacida y la glipicida, que se han tratado de incluir en el mercado últimamente. Sin embargo, la glibenclamida, en el fondo, que es la que está más disponible, cada vez se desaconseja más su uso, porque si bien tienen una buena potencia de disminución de la hemoglobina glicosilada, tienen muy alto riesgo de hipoglicemia. Entonces, eso también aumenta mucho el riesgo cardiovascular, y es por eso que cada vez se ha desaconsejado su uso. Lo que sí se vio es que el glimepiride tenía efectos neutros cardiovasculares, y es el que también se está tratando de recomendar por algunos laboratorios. Se trata de recomendar en el fondo como segunda o tercera línea, en el fondo, si que el paciente efectivamente sigue fuera de meta y no ha podido compensar aún sus glicemias, pero la verdad es que se desaconsejan sobre todo en adultos mayores, pacientes con enfermedad renal crónica o que tengan riesgo cardiovascular elevado. Porque claro, su ventaja es que tienen una alta eficacia inicialmente, son de bajo costo, están muy disponibles, pero el tema de la hipoglicemia y que tampoco aporten un beneficio extra los limita bastante. Y en caso de que efectivamente no haya ninguna otra opción y el paciente no pueda costear alguno de los otros medicamentos, se debe aconsejar siempre usar la dosis mínima y nunca asociarlos con insulina. Ya, ahora vamos a ver los distintos escenarios. Así que, bueno, cualquier duda me van preguntando. Bueno, pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, ¿a qué nos referimos? Pacientes que hayan tenido antecedentes de infarto, de accidente cerebrovascular isquémico, que estén en estudio por angina crónica, que tengan antecedentes de revascularización coronaria o enfermedad arterial periférica. En el fondo, en estos pacientes el objetivo va a reducir la presencia de eventos adversos cardiovasculares y la mortalidad cardiovascular. Y para ello los fármacos de elección van a ser los agonistas del receptor de GLP-1, principalmente los que tengan beneficio cardiovascular demostrado, que son semaglutida, liraglutida y dulaglutida, y también los ISGLT2 en segundo lugar, empaglifosina, dapaglifosina y canaglifosina. ¿Qué es lo que se sugiere? Sobre todo evitar en estos pacientes sí o sí las sulfonilurias y las tiazolinidonias en el caso de insuficiencia cardíaca. Y los inhibidores de la DPP4, en el fondo, más que evitarlos, se sabe que no van a aportar ningún beneficio cardiovascular. Con respecto a los pacientes con insuficiencia cardíaca, acá nos vamos a referir a aquellos ya sea con insuficiencia cardíaca preservada, medianamente reducida o reducida,
todos los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen indicación 1A, según la última guía de la Sociedad Europea de Cardiología, de recibir tratamiento con inhibidores de la SGLT2, ya que se vio en el fondo que reducía la hospitalización por insuficiencia cardíaca y la mortalidad. Ya, entonces aquí nuestro fármaco de elección, y que debería estar sí o sí en el pacientes con insuficiencia cardíaca, ya sea con o sin diabetes, los ISGLT2. De los antidiabéticos, ¿cuáles se sugiere evitar? Las tiazonidonias, porque pueden en el fondo producir edema, y la saxagliptina, que fue el único que mostró aumento del riesgo de insuficiencia cardíaca de los inhibidores de la ARB4. Con respecto a los pacientes con enfermedad renal crónica, esta se define a todos aquellos pacientes que tengan una velocidad de filtración glomerular menor a 60 ml/minuto o que tengan microalbuminuria en el fondo en más de 2 determinaciones por más de 3 meses. Y acá el objetivo va a ser tanto retardar la progresión de la enfermedad renal, reducir la proteinuria, reducir eventos cardiovasculares y las hospitalizaciones. Y acá también los fármacos preferidos van a ser sobre todo los ISGLT2, sobre todo si es que la velocidad de la filtración lo permite. También en segunda instancia se pueden usar los agonistas del receptor de GLP-1, si es que los ISGLT2 no son tolerados o si es que tienen una enfermedad renal que está un poco más avanzada. Y lo que se debería evitar, bueno, aparte de las sulfonilurias, obviamente, la metformina, si es que tienen una velocidad de filtración glomerular menor a 30. Con respecto a la obesidad, en el fondo esta se va a definir como todo aquello paciente que tenga un IMC mayor o igual a 30 o que en este contexto en el fondo tenga mayor o igual a 27 con comorbilidades asociadas. Y acá el objetivo va a ser tanto la reducción del peso como la mejoría del control glicémico. Los fármacos preferidos van a ser aquellos que tengan una alta eficacia en la pérdida de peso, que van a ser principalmente la semaglutide y el tirzepatide, que el tirzepatide es un análogo dual, tanto de GLP-1 como de GIP, y otros también que tengan alta eficacia como la dulaglutide y la luraglutide. Y evitar a toda costa sulfonilurias, ya que producen aumento de peso, y la insulina, que también si es que se usan dosis más altas, también produce un aumento de peso. Con respecto a los pacientes con enfermedad metabólica hepática con o sin esteatohepatitis, el objetivo acá también va a ser mejorar el control glicémico y mejorar los parámetros hepáticos. Y para ello, en el fondo, los fármacos preferidos van a ser, que se han aprobado recientemente, van a ser los agonistas del receptor de GLP-1, el tirzepatida y también las pioglitazonas. Y estos son los que tienen hasta ahora en el fondo mayor evidencia en hígado graso, que son la liraglutide y la semaglutide. Ahora, con respecto a los pacientes adultos mayores, este es un grupo bastante amplio de pacientes, pero también un grupo muy heterogéneo. Por lo tanto, acá lo importante es individualizar las metas en cada paciente. Ya en general un 50% de los adultos mayores en el fondo son adultos mayores fit, como se ve en la imagen de la derecha. El 28% ya tienen algún grado de fragilidad y un 21% ya están en condiciones más o menos como de enfermedad terminal. Por lo tanto, obviamente nuestras metas y nuestros tratamientos van a ser distintos según el tipo de adulto mayor al que nosotros nos estemos enfrentando. ¿Ya? Es importante que en estos pacientes siempre hay que evaluar la fragilidad, las comorbilidades que tenga, si es que hay deterioro cognitivo o no, y la polifarmacia, ya que en general estos pacientes van a tener mayores susceptibilidad a distintos efectos adversos de algunos fármacos, sobre todo en el fondo insulina, sulfonilurias con la presencia de hipoglicemia. Y también hay que reestructurar nuestros objetivos con estos pacientes, ya que en ellos siempre tenemos que tratar de mirar a preservar una funcionalidad, tratar de llevar una buena calidad de vida, que mantengan su autonomía, más que en el fondo estar tan preocupados del valor de la hemoglobina glicosilada. Para esto, la ADA, en su última versión del año 2025, propuso acá, me parece bien esquemático en el fondo, las metas de control según cada adulto mayor y algunos factores en el fondo que nos pueden o favorecer un control más estricto o también favorecer en el fondo un control más holgado, como por ejemplo aquellos pacientes que tengan una diabetes de corta duración, que
tengan bajo riesgo de hiperglicemia, que no tengan otras complicaciones cardiovasculares o que tengan menores comorbilidades, nosotros deberíamos tratar de enfocarnos en tener un control un poco más estricto, versus, por ejemplo, aquellos pacientes que ya tengan una larga duración de la diabetes, que tengan más riesgo de hipoglicemia, que ya tengan otras complicaciones, en el fondo, tanto micro o macrovasculares de la diabetes, o que también ya estén en alguna etapa más final con una expectativa de vida más reducida. En ellos, obviamente, disminuir el ser tan estrictos con el control metabólico. Entonces tenemos que en aquellos pacientes que sean sanos, que tengan algunas comorbilidades, que no tengan deterioro cognitivo y tengan un estatus funcional adecuado, se debe exigir una meta en el fondo parecida a la de la población en general menor a 7,5, 7%. En esos pacientes que ya tienen algún grado de fragilidad, que tienen más comorbilidades, que ya tienen algún grado de deterioro cognitivo, en ellos obviamente vamos a ser un poco menos estrictos, pero sí en el fondo idealmente una meta menor a 8%. Y aquellos pacientes que tengan un estado de salud más complejo, que ya estén en alguna enfermedad, que tengan alguna enfermedad terminal, o que tengan un deterioro cognitivo ya moderado o severo, en ellos la verdad es que la meta de hemoglobina glicosilada no es tan importante. Lo que sí tenemos que evitar siempre en el fondo es, sobre todo, evitar el riesgo de hipoglicemia sintomática y también de hiperglicemia que puede llegar a ser sintomática. ¿Ya? Entonces, en ellos también, que es importante tratar de simplificar esquemas, en el fondo elegir tratar de usar fármacos con menor número de dosis diarias, preferir ya sea monoterapia o combinaciones que sean seguras con bajo riesgo de hipoglicemia. Siempre vigilar los síntomas de hipoglicemia y en el fondo estar siempre evaluando el estado funcional, nutricional, cognitivo y el soporte familiar de los pacientes. Y siempre en el fondo hay que tratar de llegar a un equilibrio entre el control glicémico, la seguridad del tratamiento y la calidad de vida que le vamos a entregar a este paciente con los medicamentos, ¿ya? Pero siempre en el fondo lo más importante es evitar la hipoglicemia, ¿ya? Ahora, de todos estos fármacos, ¿cuáles serían como los más adecuados para ellos? En el fondo, los inhibidores de la PP4 siempre son una opción segura, son bien tolerados, tienen pocos efectos adversos, no les va a producir una baja de peso, que en el fondo es algo que tampoco queremos en estos pacientes, y lo más importante es que no tienen hipoglicemia. Los ISGLT2 también son muy útiles. También en los estudios se ha visto que, sobre todo en pacientes mayores de 65 años, producen hartos beneficios cardiovasculares y en reducción de mortalidad. Por lo tanto, si es que la función renal lo permite, también es una muy buena opción. Lo que sí hay que considerar en el fondo este pequeño riesgo de hipotensión y también las complicaciones genitourinarias que a veces pueden ser bastante molestas. Los agonistas del receptor de GLP-1 también podrían ser una opción, pero con este efecto importante de la pérdida de peso, a veces también eso puede limitar un poco su uso. Pero en el fondo, si es alguien que tiene un muy alto riesgo cardiovascular, con una enfermedad coronaria o aterosclerótica establecida, también podría ser. Y las sulfonilureas y la insulina, como en dosis intensivas, también se deben evitar o reducir al mínimo. Y también, ¿por qué es tan importante en el fondo el tema de la hipoglicemia? Porque en el fondo se ha visto que la hipoglicemia en el fondo no es inocua, aumenta hasta 2 veces el riesgo para enfermedad cardiovascular. Y vamos a ver ahora entonces como el último esquema de la ADA, que nos que vamos a, en el fondo, como a resumir todo lo que ya hemos conversado. Entonces, esto es lo que nos propone la ADA, que en el fondo nosotros siempre tenemos que evaluar en el fondo cuál es el riesgo cardiovascular de nuestro paciente. En el fondo, pacientes que ya tengan enfermedad aterosclerótica establecida o que tengan indicadores de alto riesgo cardiovascular, cuáles van a ser los fármacos de elección, principalmente los análogos del receptor de GLP-1 o también los ISGLT2. En pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo los ISGLT2, y en pacientes con enfermedad renal crónica, también los ISGLT2 si la función lo permite, o los análogos del receptor de GLP-1, ¿ya? Ahora, si es que nuestro objetivo con el paciente, aparte del control glicémico, es el manejo del peso, acá en el fondo sí o sí de primera línea, los fármacos demostrados con disminución de peso, que en el fondo con muy alto beneficio, semaglutide y tirzepatide, o también con alto beneficio dulaglutide o liraglutide, pero principalmente análogos de GLP-1.
pero también podrían usarse los ISGLT2 que tienen un efecto moderado en el peso y efecto neutro, metformina y los inhibidores de DP4. Y en el fondo, si es que queremos además en el fondo alcanzar nuestras metas glicémicas, siempre asociar estos fármacos con metformina y además ir evaluando en el fondo la potencia de los otros fármacos con alta potencia, como por ejemplo los análogos del receptor de GLP-1 o los ISGLT2. ¿Ya? Si es que aún así la hemoglobina glicosilada persiste sobre metas, podemos hacer asociaciones de fármacos. En general, metformina se puede combinar con todos, pero la asociación que no se recomienda es la de los inhibidores de la DPP4 con los análogos del receptor de GLP-1, ya que estos actúan básicamente sobre el mismo mecanismo. Por lo tanto, no tiene sentido dejar ambos, sino que se deja uno u otro. Ahora, ¿cuál es el tema o el problema actual en el fondo con estas combinaciones de fármacos? Es más que nada el precio, ya que los análogos de GLP-1 tienen un precio muy elevado y los inhibidores de SGLT2 con los inhibidores de la DPP4 la verdad es que tienen precios bastante similares. Entonces ahí en el fondo enfrenta a un paciente que aún con un fármaco en el fondo esté fuera de meta y uno quiere elegir entre dejar un ISGLT2 o un inhibidor de DPP4, lo ideal sería tratar de evaluar si el paciente tiene algún factor de riesgo cardiovascular y dejar mejor el ISGLT2 ya que va a tener una mayor potencia hipoglicemiante. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles van a ser las metas de control? En el fondo la mayoría de los adultos menor a 7%, pero esta meta todavía se ha intensificado aún más hasta incluso 6,5%, sobre todo en pacientes que tengan una baja historia de diabetes, que no tengan complicaciones todavía y sobre todo en el fondo que minimizando siempre el riesgo de hipoglicemia. Nuestra meta de glucosa en ayunas es de 80 a 130 y postprandial en el fondo a las 2 horas menor a 180. Ojalá presiones en el fondo menor a 130 con 80 y colesterol menor a 70 si riesgo cardiovascular alto y si no menor a 100. ¿Ya? Ahora, también cuando vamos a preferir en el fondo pacientes solo dejarlos con metformina o dejar combinación de metformina con algún otro fármaco, en general lo que la ADA recomienda es que si es que los pacientes, o sea, un paciente en el fondo que no sea obeso, que no tenga factores de riesgo cardiovascular ni que tenga una enfermedad renal y tiene una hemoglobina glicosilada menor a 1,5% sobre la meta, podrían iniciar con monoterapia con metformina y reevaluar, versus, por ejemplo, aquellos que debuten con una hemoglobina glicosilada sobre el 1,5% de su meta, en ellos se recomienda en el fondo una terapia combinada desde el inicio, ¿ya? Y obviamente, si ya tienen como alguna enfermedad cardiovascular establecida, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, priorizar siempre la asociación en el fondo con análogos del GLP-1 o ISGLT2, ¿ya? Y también muy importante, en aquellos pacientes que debuten con un cuadro de hiperglicemia severa y sobre todo sintomática, es decir, una hemoglobina glicosilada mayor a 10% o que al inicio debuten con una glucosa mayor de 300, en ello lo ideal es iniciar inmediatamente con insulina, ¿ya? Ya que estos pacientes se encuentran como con un alto grado de glucotoxicidad y muchas veces la terapia oral no es necesaria, uno inicia dosis bajas de insulina y después ellos mismos se regulan y uno de a poco va iniciando el tratamiento en el fondo, o sea, se inicia insulina y además el tratamiento oral y con eso en el fondo de a poco se van disminuyendo las necesidades de la insulina, ¿ya? Ahora, es súper simplificado en el fondo, pacientes con enfermedad renal crónica, preferir ISGLT2, insuficiencia cardíaca, preferir ISGLT2, pacientes con obesidad, principalmente análogos del receptor de GLP-1, pero también podría plantearse el uso de ISGLT2, y en pacientes con alto riesgo de hipoglicemia siempre evitar sulfonilurias y preferir metformina, inhibidores de la BP4, ISGLT2 o análogos del receptor de GLP-1, ¿ya? Ahora, una última cosa sobre la hemoglobina glicosilada. En general, si uno habla, por ejemplo, que alguien tiene una hemoglobina glicosilada en promedio de 7%, puede en el fondo ser algo en el fondo que esté siempre en 7% o que tenga muy altas y después muy bajas. Por lo tanto, el promedio de la hemoglobina glicosilada en el fondo no hay que usarlo como un predictor para decir que el paciente no tiene hipoglicemias, ¿ya? Lo que quiero decir es que en el fondo ningún valor de hemoglobina glicosilada es seguro para decir que el paciente no tenga hipoglicemia, ¿ya? Lo más seguro para yo asegurar en el fondo que el paciente no tenga hipoglicemias es
la seguridad del tratamiento que yo le estoy dando. Si yo le estoy dando medicamentos con bajo riesgo de hipoglicemia, es muy poco probable que haya hipoglicemia, y también si es que le estoy dando insulina en las dosis que corresponden, tampoco debería tener eventos de hipoglicemia. ¿Ya? Y esto es para mostrarles en el fondo que el manejo de la diabetes hoy en día es un manejo integral que va mucho más allá del control glicémico y que en el fondo ya incluye todo lo que hemos conversado ahora en la tarde. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿No? No, todo claro. Muchas gracias. Ya. Vamos a hacer unos casos clínicos cortitos. Entonces, primero, hombre de 60 años que tiene una diabetes de 8 años de evolución, tiene una hemoglobina glicosilada de 7,3% y un antecedente de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. ¿Cuál va a ser el fármaco de elección que vamos a elegir para este paciente? ISGLT2. Ya, súper bien. Después, una mujer de 82 años que tiene... Dígame. En el caso anterior, por ejemplo, ¿no pudo haber sido metformina más ISGLT2 o se prioriza solamente el ISGLT2? Sí, sí puede ser. Pero lo importante en el fondo es que privilegies el uso del ISGLT2. Si con eso en el fondo tú se lo dejas y ves que anda bien en las metas, no es necesario agregar metformina, ¿ya? Pero si aún así le dejas el ISGLT2 y no baja tanto, de todas maneras le puedes agregar la metformina. Ah, ya que tenía la duda de que si se podía dejar solamente ese tratamiento, tenía que sí o sí mezclado. No, depende en el fondo ahí del control glicémico, pero lo importante es que asegures el beneficio cardiovascular con el ISGLT2. Ya, muchas gracias. De nada. Después, una mujer de 82 años con fragilidad moderada y que tiene una hemoglobina glicosilada en 7,4%, tiene antecedentes de caídas y tiene una enfermedad renal crónica etapa 3B. ¿Cuál va a ser en el fondo para ella la mejor opción terapéutica? ¿Podría ser igual el ISGLT2? ¿Sí? Y lo importante, obviamente, primero prevenir las hipoglicemias, en el fondo no darle insulina, tampoco tiene una glicemia parada en insulina, pero en caso, ni sulfonilureas, y preferir en el fondo el ISGLT2 o inhibidores de la DPP4 en el fondo por su seguridad en bajo riesgo cardiovascular. Y también en ella en el fondo tener una meta más laxa, ¿ya? De menor a 8. Después tenemos un hombre joven de 47 años que tiene un IMC de 36, una hemoglobina glicosilada de 8,2 y que no tiene comorbilidades cardiovasculares. ¿Cuál sería lo ideal para él en el fondo como primera línea? ¿Análogos de GLP? Sí. Eso sería en el mundo ideal en el fondo una muy buena opción para empezar porque nos va a ayudar harto al control del peso, también con una importante potencia de la hemoglobina glicosilada. Ahora, el tema, como yo les decía, es el tema del costo, ya que estos tratamientos son bastante caros en el fondo, como alrededor como de 150, 160 mil pesos mensuales. Entonces, muchas veces los pacientes no pueden costear esto. Y ahí, en el fondo, lo que se podría usar es metformina o ISGLT2 también, ¿ya? Eso. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe, todo claro. Sí. Cualquier cosa yo les voy a dejar mi email con la doctora Loga para que puedan enviarme las dudas si es que tienen. Ya, yo se las respondo. ¿Cuándo tienen la prueba? Mañana. ¿En serio? O sea, mañana tenemos la prueba de diabetes, pero ¿Ya? supuestamente esto no sale en el temario de diabetes, entonces debería entrar en el examen. Ah, Doctora, ya, tienen perfecto. una prueba mañana que incluye hasta lo de la semana anterior a la semana de la prueba y esto se incluye en el examen. Ya, perfecto. Ya, gracias. Doctora, ¿y nos podría enviar el PPT? Sí, obvio, ningún problema.
¿Le enviamos el correo con la doctora o con la delegada? ¿O se lo escribimos por el chat? Escríbanlo por el chat. Ya, denme un segundo. Bueno. Respecto a la prueba y considerando que tuvieron ya una clase de hipoglicemia con el doctor Toro, recalcar lo que dijo la doctora de la importancia de las distintas metas de control de hemoglobina glicosilada según la fragilidad de los pacientes. Por si acaso, como tip, para que lo repasen, porque la clase del doctor Toro sí se incluye en la evaluación de mañana. Ya. Ya, chicos, entonces si no hay más dudas, estaríamos listos. Yo ya tengo su mail y yo les mando más tarde la presentación. Chao, profe, gracias. Ya, que estén bien. Muchas gracias. Chao.